Yo, padre Julián, he aprendido que una plaza puede guardar la memoria mejor que muchos libros. Las piedras recuerdan los pasos, la cantera bebe el sol y lo devuelve con humildad, y los portales hacen eco de las penas y de las fiestas. Nuestra plaza de Santa María del Río, en el corazón de San Luis Potosí, ha visto de todo. El trueque de rebozos finísimos por maíz, las parihuelas de Semana Santa, los cohetes desgranándose en el cielo como mazorcas ardientes, y la sombra fiel de la guadalupana que, desde un pedestal bajo la bugambilia, parece escuchar más que mirar. A veces, en la siesta, me siento frente al atrio y repaso las estaciones del año como si fueran misterios. El verano, por ejemplo, trae el olor de las gorditas recién salidas del comal, el murmullo del tianguis, el paso de los camiones que llegan con pacas de hilo y se van con rebozos que parecen agua. Las jacarandas, cuando les toca, siembran violetas en el piso. En 1993 ya habían terminado su lluvia, pero quedaban hojas como virutas verdes alrededor del pedestal de la Virgen, donde siempre hay veladoras heridas de cera. Digo que la plaza recuerda, porque también guardará el día en que don Nicolás Varela, nuestro alcalde, firmó la orden. Supe del proyecto desde antes de verlo en papel. En los pasillos del municipio corrían palabras como modernización y espacio público laico. No eran nuevas. Ya habían pasado por otros pueblos y dejaban un rastro de bancas iguales, macetones sin historia y placas con fechas lustrosas. El plan decía que había que reubicar elementos religiosos a espacios cerrados. A nadie le costaba entender qué significaba. El pedestal de la Virgen de Guadalupe había estado ahí desde antes que yo naciera. No era monumental, ni de mármol. Era un cuerpo de cantera, gastado por las manos, con una hornacina donde los reboceros dejaban flores en los días buenos y promesas en los días malos. Alguien colocó un vidrio para protegerla del polvo. Quedó empañado para siempre con el aliento del pueblo. Yo pensaba que el alcalde, con todo y su empeño, no tocaría la imagen. Doña Carmen Robles, su esposa, pasaba a veces en silencio por el atrio. Encendía una vela, dejaba una rosa mínima, se iba sin mirar a nadie. Ese gesto me parecía un dique invisible. Pero los ríos encuentran bordes que ceden. El documento llegó una mañana de junio. Lo vi en manos de Chuy Ramírez, el jefe de obras, mientras conversaba con el secretario. Lo sostuve después sobre mi mesa como si fuera un ladrillo tibio. Decía, reubicación definitiva del conjunto escultórico del centro, y citaba reglamentos y acuerdos. No mencionaba a la Virgen por su nombre. Un par de firmas, un sello. La fecha. 23 de junio de 1993. Sentí que el papel pesaba más que la cantera. Hay decisiones que no caen. Se van acumulando en el aire, como nubes que nadie mira, hasta que de pronto oscurecen el día. Esta se fue sabiendo entre susurros. Lupita Reyes, que vende rebozos en el Portal Grande, fue de las primeras en entenderlo. Tiene manos que conocen la paciencia y ojos de hilo brillante. Algunas tardes la veía acercarse al pedestal y hablarle a la imagen sin voz, como quien cose una tela rota por dentro. No hubo discursos, ni proclamas, solo un rumor que fue abriendo camino. La van a bajar. Algunos se encogieron de hombros. Otros, acostumbrados a resignar, dijeron que las imágenes están mejor en la iglesia. Hubo quien, con ardor, se alegró. Algunos dicen que el alcalde había dado entrevistas en la capital, declarando que el municipio debía ser ejemplo de orden. Yo no escuché esas palabras. Pero por los gestos de los jóvenes del ayuntamiento, se adivinaba que se sentían parte de una empresa limpia, casi quirúrgica, que iba a sacar a la plaza de la superstición para colocarla en la modernidad.
Esa noche, sin campanas de aviso, empezaron las veladas. Nadie las organizó. La gente llegó con veladoras en frascos de café, con flores anudadas en papel de estraza, con niños somnolientos. Se arremolinaron alrededor de la hornacina. No rezaron en voz alta. Dejaron que el silencio hiciera su trabajo. Yo me quedé un buen rato a distancia, desde el atrio, mirando las luces atornillarse a la oscuridad. Don Melitón, el sacristán, me trajo el parte de lo que vio en la madrugada. Dijo que a eso de las 3, cuando el viento se enfría de pronto como si alguien hubiera abierto una puerta grande, el vidrio de la hornacina se aclaró un poco, como si se hubiera limpiado del otro lado. Testigos aseguran que olía a rosas. Otros dirán después que fue la cera perfumada de alguna devota. No discuto. Anoto, porque el oficio del cura también es llevar una contabilidad de brumas. Al día siguiente el tianguis siguió su curso. La vida es terca. Las gorditas estaban casi crujientes, con chicharrón prensado. Las señoras medían las telas con dedos expertos. Los camioncitos buscaban lugar. Los niños corrían alrededor del kiosco con bolsas de agua de sabores. De repente, una patrulla dio vuelta a la plaza y se detuvo junto al Palacio Municipal. Bajaron 2 empleados con carpetas. Entraron, salieron con una carpeta más gruesa. Marisela Téllez, la cronista del pueblo, tomó nota sentada en la banca de siempre. Yo, desde el portal, leí en el rostro de la plaza un gesto que ya conozco. La mezcla de expectación y resignación con que se recibe una tormenta. Se habló del sábado como día probable. Entre semana, decían, sería más fácil, pero el alcalde quería que fuera un acto administrativo, no un espectáculo. El sábado 26 amaneció con nubes altas, como gaviotas. Los cohetes de una fiesta en el barrio de San Miguel se colaron al centro, a destiempo, y por un momento dieron la ilusión de una fiesta que no era. En esos días, yo traté de cuidar que la parroquia siguiera su ritmo. Bautismos, confesiones, un par de misas por difuntos, las catequistas preparando el salón. Cada acto discreto fue un hilo con el que intenté reforzar el tejido. Al mismo tiempo no podía dejar de pasar por la plaza, mirar el pedestal, reconocer la manera en que el pueblo respiraba alrededor. La Virgen de Guadalupe tiene la capacidad de recoger todo eso: el miedo, la terquedad, la esperanza que no quiere decir su nombre. No faltaron los que sugirieron negociar. Llevar la imagen al interior del templo, aunque fuera por un tiempo, y dejar el pedestal vacío hasta que otros vientos trajeran otras órdenes. Era una salida prudente. Pero Lupita dejó una tarde un rebozo muy fino sobre el borde de la hornacina. Lo colocó como quien cubre a un enfermo. Entendí la respuesta. No era un gesto de desafío, sino de cuidado. A veces, en los pueblos, la dignidad es eso: un paño tendido con delicadeza donde alguno quisiera poner cal. Yo me debatía entre 2 deberes: el de pastor, que debe evitar el escándalo y la violencia, y el de hijo del pueblo, que sabe que hay cosas que no se entregan sin que algo se rompa. Por eso escribo con el pulso que escribo, tantos años después. Porque el recuerdo pesa distinto cuando se aprendió su peso en la mano. Los municipales vinieron a tomar medidas. Pusieron una cinta que se suspendía y volvía al suelo como una serpiente cansada. Alguien pintó 3 marcas en el borde de la base, como si fuera una mesa a la que van a quitarle las patas. Había, lo confieso, algo clínico en esos gestos. La plaza no protestó. Los puestos siguieron vendiendo tlacoyos, las bicicletas pasaron con su campanilla. La vida siguió, pero de reojo. Yo subí al campanario con don Melitón a revisar cuerdas y badajos. Nos encontramos con 2 golondrinas que habían hecho su casa en la ventana alta. Miré desde allí la hornacina como si fuera un botón en una camisa amplia. Era pequeña.
Pero algunos dicen que, cuando el sol de las 5 cae en diagonal, el brillo del vidrio se alarga hasta el quiosco como si planchara la plaza con una luz verde muy tenue. Lo he visto. Puede ser efecto de la hora y del polvo en suspensión. Puede ser que el ojo quiera ver. Por las noches la velada creció. Las velas duplicaron la hornacina, la multiplicaron en chispas, la recortaron de la oscuridad con paciencia. La gente no rezaba en voz alta, pero el silencio iba tomando un compás. Una mujer dejó un cuenco con agua bendita y una rama de pirul. Un niño, que no sabría leer todavía, se sentó en el escalón más bajo y apoyó la cabeza en las rodillas. Me quedé hasta tarde, sentado en la orilla del atrio, escuchando el rumor. Si alguien dijo palabras fuertes, el viento me las negó. Doña Carmen pasó un par de veces, siempre a distancia, siempre con una flor. No miraba a nadie. Una tarde, vi que el alcalde la esperaba en el coche, con el motor encendido. Ella dejó la flor, respiró hondo, volvió al auto. El coche se alejó. Las luces se encendieron sin prisa. Esas escenas, por mínimas, son a veces más elocuentes que cualquier arenga. El viernes en la noche hubo en la Casa de la Cultura una exposición de rebozos. Entró el alcalde con su comitiva. Aplaudió. Habló de artesanos y de identidad. No hubo menciones a la Virgen ni a la plaza. Pero al salir, a cierta distancia, supe, porque el pueblo tiene oído largo, que el sábado a las 10 sería el movimiento. Una grúa pequeña, 2 empleados con casco, el jefe de obras, un par de policías. Decían que trasladarían la imagen a la sacristía del templo por cuidado y que más tarde se vería su destino final. La palabra destino, aplicada a una imagen tan querida, sonó como un hierro frío. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por el peso de las opciones. Yo no quería convertir la plaza en campo de batalla. Tampoco quería que el retiro de la imagen fuera un trámite terso, como firmar una constancia. Pensé en la mañana siguiente como en un río que habría que cruzar con sandalias finas. Si se rompían, el daño sería mayor que el de los pies lastimados. Amaneció el sábado con una luz limpia, como si el cielo se hubiera lavado sin tocar las tejas. Fui temprano a la parroquia. Revisé el sagrario, aspiré el olor de cera y de madera, escuché el gato que a veces se cuela al patio. Luego caminé hacia la plaza. Había más gente de la acostumbrada a esa hora. Nadie gritaba. Nadie llevaba mantas. Pero se sentía algo espeso, como cuando el clima se guarda un trueno. No sé a qué hora se asomó la primera camioneta municipal. Tampoco sabría precisar el minuto en que Marisela abrió su libreta. Sé que en mi reloj, cuando marcó las 9:30, yo estaba en el atrio, a un costado, rezando sin palabras, si es que a ese hilvanar silencios se le puede llamar rezo. Don Melitón estaba a mi lado, con la mirada fija en la hornacina. Me pregunté entonces, y me pregunto todavía, si la fe del pueblo se mide en ruidos o en modos. Aquí aprendí que suele hablar desde abajo, con insistencia de agua. Que no empuja, rodea, que no impone, persuade al tiempo. Me crucé con Lupita. Traía un rebozo claro en los brazos, dobladito, como quien lleva a un niño dormido. Lo colocó en un costado del pedestal. No dijo nada. A su lado un señor mayor acomodó flores de papel humildes. Un adolescente llenó un frasco con aceite y puso una mecha improvisada. De pronto, 4 o 5 luces chicas empezaron a pulsear, como si el corazón de la plaza hubiera recordado dónde estaba. El correo trajo en ese mismo instante una carta cualquiera. Lo digo porque detesto esa superstición de que los días graves abolieran lo cotidiano. Un perro cruzó la plaza con el hocico en alto, persiguiendo un aroma que yo no supe descifrar. Una niña se cayó y no lloró. Los puestos de comida encendieron los comales.
La grúa, dijeron, vendría a las 10. El alcalde no apareció temprano. Dicen que estuvo en una reunión en la presidencia. Algunos dicen que discutió con sus técnicos sobre la mejor forma de separar la hornacina sin lastimar la cantera. Otros aseguran que llamó a la diócesis para preguntar por el protocolo de traslado. No sé. Yo lo vi a media mañana, cruzando los portales con paso firme, el saco sobre el brazo, el semblante trabajado. Doña Carmen no estaba. Cuando se detuvo frente al pedestal, la plaza respiró. No hay otra manera de describirlo. Como cuando un enfermo hondo cambia de posición y el cuarto entorna los ojos. El alcalde miró el vidrio, la piedra, el rebozo reciente, las velas. A unos metros, los empleados de obras civiles descargaban herramientas. Uno de ellos, joven, evitaba mirar el rostro pintado detrás del vidrio, quizás por pudor, quizás por orgullo. Chuy daba instrucciones bajas, con esa economía de gestos que tienen los hombres que tratan todos los días con peso y con precisión. Yo pensé, con una claridad que aún me sorprende, que a veces un pueblo entero aprende a latir al unísono sin proponérselo. No había consignas. No había líderes. Había miradas. Y esas miradas, juntas, construían algo más firme que una barda. Fue entonces cuando los cohetes de la fiesta en San Miguel volvieron a estallar a destiempo, como si el barrio, ignorante de lo que ocurría, nos enviara un saludo torpe. El humo se elevó detrás del kiosco y por un momento recortó la hornacina en un marco blanco. Algunos dicen que, en ese segundo, el vidrio brilló con un tinte verde que parecía agua de río. Otros dirán que fueron mis ojos de cura buscando consuelo. La grúa no había llegado aún. El alcalde hizo un gesto a Chuy. Los trabajadores se acercaron con una escalera baja y guantes. Uno intentó tantear el vidrio. Una mujer, sin hablar, dejó a su lado un frasco con veladoras más pequeñas. El joven miró el frasco y movió la mano como rechazándolo con educación. Todo ocurría bajo un régimen de formalidad tensa. No había empujones. No había también demasiado margen para el error. Yo cerré los ojos un segundo, no para huir, sino para anclarme. Volví a ver la plaza de invierno, con viento frío y niñas de chaleco rojo. La plaza de abril, con jacarandas. La de mayo, con rosarios. Pensé que un pueblo se mide por la manera en que defiende sus rutinas profundas. Y que a veces, esa defensa no necesita ruido, solo perseverancia. El reloj del kiosco marcó las 10:05. Me pareció escuchar el motor de una máquina grande a lo lejos. Puede que solo fuera un camión de refrescos. Puede que ya empezara el rumor de lo que vendría. Marisela cambió de banca para tener una mejor vista. Doña Carmen seguía sin venir. Yo suspiré. El día se había abierto como una puerta que da a un patio desconocido. Y sin embargo, el sol era el mismo de siempre. El pueblo también. La Virgen también. Solo los hombres parecíamos distintos. Fue entonces cuando un niño se acercó a la hornacina con una flor de papel. La colocó en el rebozo que había puesto Lupita. No fue un acto solemne. Fue un gesto doméstico, como tender una cobija. Algunos dicen que el niño miró hacia las escalinatas del atrio y luego señaló algo que nadie más vio. Testigos aseguran que murmuró, «La señora de azul». No puedo decir que lo escuché. Estaba demasiado pendiente del sonido del motor que ya se aproximaba. La grúa, pequeña, dobló la esquina detrás del Palacio Municipal a las 10 en punto. Ahí termina la primera mitad de mi memoria de ese día, aunque la historia que quiero dejar asentada en estas páginas apenas empieza a tensarse. Porque lo que vino después exigió más que paciencia. Exigió esa clase de resistencia antigua que no se aprende en manuales. Y ya entonces, en el borde exacto entre lo cotidiano y lo extraordinario, la plaza volvió a recordarnos que ella,
más que nosotros, sabe guardar lo que importa. La grúa apareció con un tono de amarillo desteñido, como si ya hubiera trabajado demasiadas mañanas iguales. El sol de las 10 todavía no ardía, solo pesaba. El motor se oyó primero en la calle angosta detrás del Palacio Municipal, y después la máquina dobló con una lentitud que parecía calculada para no lastimar las banquetas. Los empleados bajaron tablas, cuerdas nuevas, una escalera, 2 cascos con marcas de pintura. Chuy Ramírez repartió miradas y señaló el perímetro. 2 policías se ubicaron junto al kiosco, no con gesto de amenaza, sino de trámite. El pueblo se ajustó alrededor como un cinturón que encuentra su hebilla. No hubo gritos. No hubo consignas. El aire tenía densidad de misa antes del prefacio. A un costado Marisela Téllez pasó la hoja de su libreta y anotó la hora, el clima, la presencia de la autoridad y el dato de que Lupita Reyes había extendido un rebozo claro al borde del pedestal, apenas más abajo del vidrio que protegía a la guadalupana. Algunos dicen que el tejido se movía como agua cuando la brisa encontraba el ángulo. Otros aseguran que era ilusión de ojos cansados. Me situé en el atrio, a cierta altura, para ver sin estorbar. Don Melitón se quedó a mi lado, con las manos cruzadas sobre el vientre. Yo repasé, en un segundo, la lista de misas del día y la pila de velas cortas en la sacristía. Pensé en la diferencia entre el orden de un templo y el orden de una plaza. El primero se alinea con rezos y bancas. El segundo se acomoda solo, como los mercados, como los nidos. El alcalde don Nicolás Varela llegó sin cortejo ruidoso. Traía el saco en la mano. Cruzó los portales con paso seguro, la mirada puesta en la hornacina. No fue altanero. Fue exacto. Se ubicó frente al pedestal y dejó caer los ojos sobre la base de cantera, donde alguien, años atrás, había clavado una placa con una fecha ya verde. La plaza respiró de nuevo, esa respiración honda que yo solo he visto en los cuartos de hospital. La maniobra empezó como empiezan las cosas del mundo, con detalles. El empleado joven probó la escalera. El otro ubicó una eslinga. Chuy pidió una prueba del motor, apenas un rugido para calentar la máquina. El operador giró la llave. El motor respondió con un ronroneo parejo. Todo en orden. Se probó el brazo de la grúa, corto como un brazo con manga remangada. Se ajustó la distancia entre el borde del pedestal y los dientes de una herramienta que yo no supe nombrar. Se retiraron las velas con cuidado a un costado, sin apagarlas. Se marcó con tiza el contorno del vidrio. Marisela escribió tiza, contorno, operador. Fue entonces cuando el primer detalle se salió del renglón. El brazo de la grúa se levantó un palmo, giró con suavidad, y en el momento de buscar la línea exacta, el motor tosió como si hubiera tragado polvo. Nada grave. Un titubeo. El operador cerró un poco los ojos, tocó el acelerador, dejó pasar el aire. El motor recuperó su silencio ruidoso. El brazo volvió a su sitio. Todo parecía normal. Algunos dicen que la plaza cambia de temperatura cuando la tensión sube medio grado. Yo he visto cómo se encienden los cuellos, cómo los hombros se apretujan, cómo la piel busca sombra con movimientos mínimos. Ese fenómeno ocurrió sin dramatismo. Un niño acomodó el frasco de velas. Una anciana pasó su mano por la cantera, como si planchara una camisa vieja. Un perro se acostó debajo del kiosco y dejó de mirar. El operador intentó la aproximación definitiva. Entonces el motor se apagó, seco, como si alguien hubiera cerrado el aire del mundo. No hubo un estruendo ni una columna de humo. Hubo una ausencia, que es otro modo del ruido. Los 2 policías giraron la cabeza a la vez. Chuy hizo un gesto breve con 2 dedos. El operador volvió a girar la llave. Nada. Lo intentó de nuevo. Un carraspeo, un amago, un silencio. El joven de la escalera bajó un peldaño
y miró a su compañero con una risa sin dientes que no llegó a formarse. Marisela apuntó motor detenido. 10,8. Testigos aseguran que en ese momento empezó a oler a rosas. Yo sé que, con el calor, los aceites y la cera pueden inventar flores. También sé que el pueblo conoce el olor de sus santos. A mí me llegó un perfume tenue, limpio, no de floristería, sino de patio con macetas. Me sorprendí respirando más hondo, como quien confirma que la sopa sí tiene hierbabuena. Se intentó una solución técnica. Chui pidió revisar combustible. Se abrió un compartimento. Se apretó una abrazadera. Se probó una batería portátil que trajeron de la patrulla. El operador, que ya sudaba, volvió a girar la llave. El motor respondió con un bramido corto y volvió a apagarse como si el aire fuera breve. El silencio, otra vez, hizo su oficio. El alcalde no intervino. Mantuvo la mirada en el conjunto. Piedra, vidrio, flores, rebozo, velas. No parecía ofendido. Parecía, si acaso, molesto con el azar. Algunos dicen que en ese punto él apretó los dientes. Otros cuentan que miró hacia el atrio un segundo. Yo solo vi a un hombre obligado a sostener su propia decisión, mientras el mundo le proponía una demora. El operador pidió 5 minutos. La plaza concedió esos 5 minutos con naturalidad. La gente se movió lo justo para que el aire corriera. Los puestos de comida ya tenían las planchas calientes y el olor a masa alcanzó la sombra de los portales. Un camión de refrescos se detuvo en la otra esquina. 2 chicos descargaron cajas sin mirar hacia acá. El reloj del kiosco se mantuvo con la lentitud que siempre lo ha salvado de la vejez. Don Melitón me tocó el codo. Señaló el campanario con un movimiento de mentón. Yo seguí la línea de su mirada. Las cuerdas estaban anudadas, como él las había dejado al amanecer. Ninguna mano las tocaba. Y sin embargo, un tintineo chico, casi íntimo, como de cucharilla en taza, se dejó oír en lo alto. No era toque de llamada. No era siquiera tañido. Era un timbre leve, como si el bronce respirara. Testigos aseguran que el sonido creció un grado durante una exhalación larga y luego se retiró de nuevo a su escondite. Otros dicen que fue el metal acomodándose con el calor. Yo me quedé con la imagen de las cuerdas inmóviles y el pulso mínimo del bronce, como un animal dormido que sueña. Volvieron a la máquina. Esta vez, el motor se encendió de inmediato, como si la pausa le hubiera concedido perdón. Se intentó una tercera aproximación. El operador acercó el brazo con el pulso de quien afeita. La herramienta tocó el marco del vidrio con un roce que no sonó a choque, sino a aviso. Entonces, un golpe de viento pasó por la plaza y la tiza del contorno se deshizo en polvo blanco que subió y bajó como un suspiro visible. El operador se detuvo. Chui calculó con los ojos. El alcalde cerró la mandíbula. Yo pensé en la delicadeza como una forma de valor, en el cuero fino de los rebozos que aquí se tejen, que resiste con elegancia, en la paciencia de las manos, que a veces es más firme que cualquier máquina. La Virgen de Guadalupe detrás del vidrio parecía recoger ese pensamiento como una manta doblada. El operador recibió una nueva instrucción con un gesto. Bajó el brazo. Lo subió por el otro lado buscando un punto diferente de apoyo. La mano de un empleado se apoyó sin querer en el rebozo de Lupita. Ella lo retiró un poco, sin aspaviento. El joven asintió apenas, sin palabras, como si entendiera que el tejido es frontera. El motor aguantó 30 segundos de maniobra. Luego se apagó por tercera vez. No fue un fracaso escandaloso. Fue una insistencia en el mismo desenlace. Algunos dicen que el operador, que no conocía la historia de la plaza, masculló una maldición. Otros aseguran que Chui vio la hora y decidió buscar un mecánico. Se trajo un bidón, se midió el aceite, se probó un filtro, se cambió una bujía.
La máquina siguió con su negativa suave, como quien no quiere entrar a una casa ajena con los zapatos sucios. El cielo se había mantenido limpio hasta entonces. De pronto, el borde de una nube apareció detrás de la torre del templo, como un pañuelo que alguien acercara a una herida. No era negra, era blanca, bien delineada, con una sombra gris debajo. Algunos dicen que la nube se partió en dos justo sobre la plaza, como si abriera un corredor claro. Otros cuentan que el viento cambió de dirección en un gesto que movió las bugambilias hacia el palacio y dejó quietos los pirules del atrio. Yo escuché el primer trueno como quien oye una aclaración. Le siguió un segundo trueno, más profundo, que no hizo saltar a nadie. La gente se mantuvo en su sitio, con las velas protegidas, con los niños a la espalda, con los ojos en el pedestal. La lluvia cayó 2 calles más allá, visible en su cortina gris. En la plaza, las primeras gotas tardaron, como si alguien estuviera pidiendo permiso. Testigos aseguran que, cuando por fin llovió aquí, la lluvia formó una curva limpia entre el atrio y el quiosco, dejando seco el espacio inmediato frente a la hornacina. La palabra que más tarde se repetirá será media luna. No era un círculo perfecto, era un borde, como el de los manteles, bien tendidos. Algunos dicen que en esa franja el olor a rosas se hizo más claro. Otros, más secos, hablarán de caprichos del viento. La grúa se cubrió con una lona. Chuy pidió un receso breve. Marisela escribió lluvia en media luna, motor reacio, velas encendidas. La gente no se dispersó. Algunos buscaron los portales. Otros se quedaron bajo la lluvia tibia que sí caía en el otro lado de la plaza. Lupita permaneció junto al pedestal, con el rebozo a salvo. El alcalde movió apenas un paso, como quien necesita ver el conjunto desde una diagonal nueva. No estaba derrotado. Estaba enfrentado al tiempo. Ocurrió entonces lo que yo no sé nombrar, sino con circunloquios. El vidrio de la hornacina, empañado por años de aliento del pueblo, se aclaró un poco. No del todo. Lo suficiente para que el color azul del manto pintado pareciera más cercano. El rostro no cambió. Las manos no cambiaron. Cambió la distancia. Yo he visto ese fenómeno cuando la luz de las 10:30 cae en un ángulo preciso y el polvo decide obedecer. Pero ese día, con lluvia en media luna, el efecto tuvo la contundencia de una respuesta. Un niño, el mismo, creo, levantó la cara y sonrió con un gesto que no buscaba testigos. Algunos dicen que volvió a mirar hacia las escalinatas del atrio, como si alguien estuviera de pie allí, apenas al lado del pirul. Nadie más vio. Nadie más señaló. Testigos aseguran que la señora de azul se hacía presente en la postura de las mujeres que rodeaban el pedestal, en la forma en que se cubrían el cabello, en la manera de sostener el silencio. La lluvia duró poco. Fue como una bendición cortés que no insiste. El piso de la plaza quedó dibujado con islas de humedad y parches secos, fotografía aérea de un archipiélago extraño. Los comales siguieron contando tortillas, los niños reanudaron sus carreras con el mapa nuevo bajo los pies. Las velas resistieron porque manos discretas las protegieron con vasos. Chuy decidió un último intento del motor. Cambió de operador. Probó otra llave. Volvió a apretar la abrazadera. Ordenó retirar la lona. El alcalde asintió con un gesto que no buscó aprobación. El operador giró la llave. El motor arrancó con una bravura inesperada, como si hubiera dormido una siesta breve y suficiente. El brazo de la grúa se elevó sin vacilar. La herramienta buscó el borde del marco con precisión. Don Melitón miró el campanario. Las cuerdas seguían quietas. El tintineo pequeño volvió, esta vez apenas audible, como un recuerdo.
La herramienta tocó el borde. El vidrio vibró con un sonido fino, casi musical, que hizo que la piel se erizara en algunos antebrazos. El operador detuvo el avance en una pausa mínima. Calculó. El alcalde sostuvo la mirada. Lupita apretó el rebozo contra el pecho, no para defender, sino para escuchar mejor. Marisela notó vibración del vidrio, tono agudo. El motor se apagó por cuarta vez. No hubo enojo ruidoso, hubo un silencio rotundo. El operador se quedó con la mano en el mando, inmóvil, como si poseyera una estatua invisible. Chui exhaló, calculó de nuevo, sacó cuentas con la vista. El alcalde dio la impresión de revisar en su mente el inventario de lo posible. Algunos dicen que en su rostro apareció, por una fracción, no rabia, sino cansancio. Otros aseguran que fue perplejidad, palabra rara en una plaza, pero necesaria en ciertos días. La mañana había avanzado sin estrépito hasta un punto en que todo seguía igual y, sin embargo, algo se había movido por dentro. Yo lo sentí como sacerdote y como vecino. El pueblo no había bloqueado nada. No había obstruido la maniobra. Solo había estado. A veces, estar pesa más que empujar. La autoridad decidió suspender el procedimiento por ese día. No lo anunció con trompetas. Lo ejecutó con gestos. El operador guardó la herramienta. Chui dio órdenes cortas. Los policías aflojaron los hombros. Marisela escribió suspensión técnica, revisión posterior. El alcalde miró una vez más la hornacina, el rebozo, las velas, el vidrio, la cantera. En su semblante, por primera vez, vi un rastro de otra tarea, la de comprender. El pueblo no aplaudió, no celebró, mantuvo la velada a la luz del día. Alguien dejó pan dulce en una bolsa de papel para quien tuviera hambre. Una muchacha trajo botellas de agua. Un señor ofreció sombra con su sombrero a una abuela. Lupita extendió el rebozo con un cuidado que yo he visto solo en manos de mujeres que han tejido noches enteras. La grúa se retiró con una dignidad cansada. El motor, caprichoso, encendió a la primera para la retirada. El pueblo observó su marcha como se observa el paso de un animal que no es de aquí. El alcalde se quedó un momento más. Algunos dicen que su mirada ya no fue la misma. Otros cuentan que doña Carmen apareció al final, a distancia, con las manos juntas, y que miró a su esposo con un gesto que yo no me atrevo a traducir. El resto del día se acomodó sobre la plaza con la certeza de las cosas que fueron probadas y quedaron en pausa. Hubo quienes bajaron al río a mojarse los pies. Hubo quienes volvieron al tianguis a cerrar cuentas. Hubo quienes se quedaron frente a la hornacina hasta el anochecer, sin muchas palabras, con ese respeto que aquí se practica como un oficio antiguo. Al caer la tarde, el vidrio volvió a empañarse con el aliento del pueblo. La luz de los faroles encendió el contorno de la hornacina en amarillo. El campanario guardó su secreto. La media luna de humedad en el piso se hizo invisible cuando el viento secó lo que faltaba. El olor a rosas, si lo hubo, se mezcló con el del pan de piloncillo y con un rastro de aceite que dejó la máquina. Yo me quedé en el atrio largo rato, dejando que el día se fuera sin prisas. Pensé en la modernidad como en una palabra que a veces llega con zapatos ruidosos y otras con calcetas limpias. Pensé en el alcalde como en un hombre que se probaba a sí mismo frente a un espejo difícil. Pensé en la Virgen como en el centro quieto de un remolino pequeño que nos había enseñado, otra vez, la fuerza de lo que no hacen ruido. Cuando la noche se cerró, pedí al cielo la serenidad que no quita la firmeza. Pedí para el pueblo el don de la perseverancia, sin rencor. Pedí para mí la vigilancia de no confundir lo extraordinario con lo útil, ni lo útil con lo verdadero. Y dejé que la plaza guardara lo suyo,
como siempre lo ha hecho, con paciencia de piedra. El día después del intento amaneció con una luz que no imponía juicios. La plaza conservaba las marcas humedecidas de la media luna y las transformaba en un mapa pálido, casi borrado por el sol. Las velas habían menguado, pero quedaban pabilos torcidos como pequeñas letras que no sabían a quién escribir. Lupita Reyes llegó temprano y sacudió el rebozo con cuidado, no para borrar, sino para airear el cansancio de la noche. Don Melitón revisó, como siempre, las cuerdas y el bronce, y confirmó que arriba no había misterio visible. Marisela Téllez cruzó de banca y apuntó frases breves que parecían más silencios que datos. La grúa no regresó esa mañana. Chuy Ramírez pasó un instante a mirar el pedestal y se retiró con un gesto que decía «trabajo pendiente». El alcalde don Nicolás Varela no apareció. Algunos dicen que había citado a sus técnicos en el municipio para discutir informes. Otros aseguran que desde la capital del estado pidieron prudencia. Yo, que no tuve invitación a esas conversaciones, me quedé en el atrio observando la vida ordenar lo suyo, con esa terquedad que derrota los discursos. La parroquia mantuvo su pulso. Una catequista dejó flores pequeñas de papel junto a la hornacina. 2 muchachas barrieron la cera derretida que se había escurrido como miel. Un niño acomodó frascos de vidrio para nuevas velas. No hubo proclamas. No hubo festejo. Hubo presencia. El pueblo eligió habitar su centro como quien defiende una semilla con la tibieza de las manos. Por la tarde, doña Carmen Robles cruzó la plaza a distancia. No llevaba flor. Llevaba un paso medido, como si contara por dentro. Se detuvo un momento frente al pedestal y miró el vidrio que, ya de nuevo, estaba empañado con el aliento del día. Algunos dicen que cerró los ojos y respiró como quien aprende de nuevo una palabra. Otros cuentan que miró hacia el campanario buscando una señal que no vino. Yo la vi inclinar la cabeza con esa educación que no necesita testigos. La semana empezó con su maquinaria de oficios y actas. Llegaron al municipio memorandos de la jefatura de obras, de la asesoría jurídica y del cronista oficial. Marisela publicó una crónica en la hoja regional con adjetivos contenidos y fechas exactas. El texto hablaba de una suspensión técnica, de una lluvia parcial en forma de media luna, de un tintineo leve pese a las cuerdas inmóviles, del olor a rosas según varios vecinos. En la última línea había una observación que me gustó por sobria. La plaza había sostenido un orden sin necesidad de vallas. El lunes por la tarde, Chuy trajo a la plaza a un mecánico de confianza que miró la máquina en el patio del municipio. Algunos dicen que el diagnóstico fue inconsistente, una suma de pequeñas causas que no explicaban el conjunto. Otros aseguran que la grúa no tenía negocio en esos días con la humedad. El informe, si lo hubo, quedó en un cajón con broche metálico. Doña Carmen se convirtió, sin alardes, en un punto de referencia. Su presencia discreta fue una especie de norma tácita. Algunos dicen que visitó a varias mujeres del barrio de San Miguel para pedir calma. Otros aseguran que habló con Lupita sobre la posibilidad de cuidar la hornacina con turnos informales. Yo la vi 2 veces a media mañana, caminando sola, y me bastó la claridad de sus pasos para entender que a veces el puente entre un hombre y su pueblo lo tiende una mujer sin discurso. El martes don Nicolás cruzó la plaza a las primeras horas. No traía saco. Tenía el gesto de quien conversa por dentro y mide las palabras que aún no dirá. Se detuvo frente al pedestal de cantera y apoyó la mano en la piedra con una naturalidad que no era teatral. Testigos aseguran que se quitó el reloj y lo guardó, como si no quisiera medir ese minuto. Otros dicen que miró el vidrio tratando de distinguir el azul del manto detrás del empaño. Yo, desde el atrio,
Pensé que el hombre que aprende a estar un minuto a solas frente a lo que no entiende está haciendo un trabajo distinto del que firmó en su despacho. Esa misma tarde se convocó a sesión de cabildo. No asistí. Me contaron que el salón olía a madera encerada y a papel. Algunos dicen que hubo argumentos de orden y de precedente. Otros aseguran que el tema se redujo a una reubicación transformada en conservación por razones prácticas. Yo supe, por la hoja que más tarde leí sobre mi mesa, que se aprobaron 2 disposiciones. La primera, dejar sin efecto la orden de reubicar la imagen. La segunda, ordenar una restauración mínima del pedestal, del vidrio y de la hornacina con cargo al municipio, en coordinación con la parroquia, y con participación de artesanos locales. La fecha decía 28 de junio de 1993. El sello tenía tinta nueva. Hubo quien celebró sin voz. Hubo quien permaneció impasible, como si la prudencia siguiera siendo la mejor forma de gratitud. Lupita guardó el rebozo en una bolsa de tela, no para retirarlo, sino para que no estorbara la labor que vendría. Don Melitón bajó llaves y abrió un cuarto en el que se guardaban cubetas, escobas, un tarro de aceite y una escalera vieja. Chuy preparó una lista con proveedores y oficios. Marisela anotó citas y envió una nota corta que hablaba de consenso. La restauración fue casi un ritual. Llamaron a don Tacho, cantero de manos lentas que había reparado fuentes y marcos de ventanas desde los años 70. Trajeron a Sonia, que sabía de vidrios y selladores, y tenía un ojo para el brillo justo. Se acercó un pintor que conocía el tono exacto para un marco discreto. Algunos dicen que el trabajo empezó un jueves a las 7, con un clima que no pegaba el sudor. Otros aseguran que fue un miércoles por la tarde. Yo estuve ahí al amanecer del primer día y vi cómo el sol se ponía a trabajar con ellos. No hubo vallas. El pueblo se convirtió en cordón natural. Las manos viejas ofrecieron bancos. Las jóvenes apartaron velas para que la cera no invadiera la línea de trabajo. Lupita proporcionó, sin anunciarlo, un rebozo sencillo que haría de paño para el polvo de cantera. Sonia retiró el vidrio con movimientos que se parecían a una oración por su delicadeza. Don Tacho sopló el polvo con un respeto de antiguo. El olor a piedra levantada se mezcló con el perfume tenue de la bugambilia y con una memoria de rosas que puede haber sido imaginación. Testigos aseguran que un colibrí se quedó suspendido un segundo frente a la hornacina. Otros dirán, con razón sobria, que los colibríes son curiosos y que la plaza tiene flores suficientes para explicar su visita. La hornacina mostró sus heridas viejas. Había una grieta fina en la esquina izquierda, seguramente por los años de calor y de frío. Don Tacho preparó una mezcla que tenía color de nopal seco. La piedra aceptó la pasta como una piel que por fin recibe crema. Sonia limpió el interior del vidrio con una solución que no dejaba huella. El azul del manto se volvió nítido de nuevo, no porque hubiera cambiado, sino porque el mundo alrededor aprendió a no estorbar. El alcalde llegó al mediodía, sin escolta. Se quedó a distancia, sobre los portales, mirando el trabajo como quien observa una escena que no le pertenece del todo y, sin embargo, le concierne. Doña Carmen apareció después. Tomó nota con los ojos. Agradeció con un gesto mínimo a Sonia y a don Tacho. Chuy coordinó sin asperezas, con la autoridad de quien sabe que hay pesos que se cargan mejor con mano blanda. Marisela tomó 3 fotografías con una cámara pequeña. El campanario guardó silencio. La plaza latió a su ritmo. El viernes colocaron el vidrio de vuelta. Sonia pasó un poco de sellador alrededor del marco, apenas un hilo que brilló al sol, y luego se volvió invisible. Don Tacho alisó la mezcla con una espátula que parecía cuchillo de pan.
Un muchacho barrió el polvo blanco que se había asentado como harina. Lupita extendió de nuevo el rebozo sobre el borde del pedestal, como quien cubre una cama limpia. Yo rocié agua bendita en el aire sin trazar aspavientos, no como conjuro, sino como reconocimiento de que el cuidado es una forma de oración. El cabildo aprobó una placa discreta que no mencionaba controversias. El texto, breve, hablaba de memoria y cuidado, y dejaba constancia del trabajo de artesanos y vecinos. La fecha que sugerí fue simple. Algunos dicen que quisieron poner un día de fiesta grande. Yo propuse que se eligiera uno cercano, sin grandilocuencia. El 2 de julio de 1993 quedó grabado con letra fina. El día de la colocación de la placa, la plaza no cambió de ropa. Los puestos del tianguis ofrecieron lo mismo. El kiosco mantuvo su reloj lento. Un mariachi pasó a lo lejos sin detenerse. No hubo cohetes de encargo. Hubo silencio respetuoso y esa atención suelta con que el pueblo mide sus propias decisiones. Don Nicolás se cuadró en el borde del atrio. No habló en voz alta, pero su postura admitió trabajo pendiente dentro de sí. Algunos dicen que había pasado noches sin dormir, que revisó papeles, que conversó con doña Carmen sin testigos. Otros aseguran que su gesto correspondía a una aritmética política que no me ocupa. Yo vi a un hombre que, en ese minuto, dejó que la plaza lo mirara. Eso basta para un principio. El vidrio brilló con el azul nítido detrás. No hubo aromas inusuales. No hubo campanas sin cuerdas. Hubo un equilibrio que se impuso como una respiración reconquistada. Marisela cerró su libreta. Chuy se retiró a la sombra. Sonia guardó su paño. Don Tacho recogió sus herramientas con la parsimonia de quien sabe que la piedra terminará contando lo que importa. Los días siguientes tuvieron la textura de una tela que se repara por dentro. Regresó la rutina del tianguis, el murmullo de los rebozos, la paciencia de las gorditas. Al caer la tarde, las velas recuperaron su guardia breve. Lupita se convirtió, sin título, en custodia de horarios. Doña Carmen siguió cruzando la plaza con pasos medidos. Don Nicolás mantuvo distancia y de vez en cuando se asomó a observar como quien toma lección. Algunos dicen que se acercó al río más de una vez y miró el agua pasar con el saco al hombro. Otros aseguran que visitó a una anciana en el barrio alto y escuchó una historia de promesas viejas. Testigos aseguran que, una tarde, el campanario dejó oír un tintineo mínimo, no de bronce, sino de herramienta colgada, como si el metal confirmara que el trabajo estaba bien hecho. Yo, que no hago crónica de prodigios, dejo anotado que la plaza volvió a respirar a su ritmo. Con el tiempo la conversación cambió de tema. Se habló de caminos, de escuelas, de mercado, de lluvia tardía en agosto. Pero en el centro, la hornacina se volvió un punto de referencia que no extraía obediencia, sino que ofrecía medida. Era el lugar donde lo cotidiano se miraba a sí mismo y se reconocía con paz. No vi arrebatos. Vi modo. El modo de un pueblo que, habiendo evitado el grito, encontró un tono. En julio, alguien sin firma dejó una maceta de rosas pequeñas a un lado del pedestal. Algunos dicen que la planta prendió con facilidad inusual. Otros dirán que el sol de ese mes las favorece. Yo solo recuerdo que el olor era de patio antiguo, y que al pasar muy cerca uno podía jurar que la bugambilia y las rosas se reconocían con una cortesía de vecinas que comparten agua. No hubo desagravios solemnes. Hubo gestos, un rebozo más claro para las mañanas, uno más grueso para las noches de aire, un paño para cuando lloviera en recta y no en media luna, un paño para cuando vinieran forasteros a preguntar y hubiera que explicar sin teatro. La memoria del intento no se volvió bandera, se volvió medida. Mucho después,
Supe por boca de Marisela que el expediente de la reubicación duerme en un archivero con carpetas azules. Allí, junto a sellos y fechas, hay una hoja con el acuerdo de conservación y restauración firmada por el Cabildo aquel 28 de junio. Algunos dicen que el alcalde guardó una copia en su casa. Otros aseguran que no quiso volver a leerla. Yo prefiero pensar que, al igual que las piedras, los papeles saben guardar lo necesario sin rencor. Cuando se cumplen años de aquel verano, la plaza no convoca actos públicos. La memoria aquí prefiere gestos pequeños. A veces una mujer deja una vela a las 11 de la mañana, hora en que la luz entra en diagonal y el azul parece acercarse. A veces un hombre se detiene un minuto con la bolsa del mandado y apoya la mano en la cantera como quien mide el pulso. Testigos aseguran que el tintineo diminuto vuelve en tardes calurosas. Algunos dicen que el olor a rosas visita cuando nadie se lo propone. Yo, padre Julián, he repetido a quien me escucha que no afirmo milagros. Digo solamente lo que vi, lo que conté, lo que el pueblo sostuvo. La Virgen de Guadalupe permanece como presencia discreta, no como trofeo. El alcalde aprendió la incomodidad necesaria de gobernar entre convicciones y pertenencias. Doña Carmen enseñó el modo. Lupita mostró la tela que sostiene. Chuy entendió que el peso a veces obedece a manos pacientes. Marisela dejó constancia con letras menores. Don Melitón siguió cuidando el bronce que no necesita ser famoso. La plaza guarda esta historia sin frase grabada en mármol. La guarda en su sombra, en su ruido, en su brevedad. La guarda en el vidrio que cuando le toca la luz buena, parece acercar el azul no para vencer, sino para habitar. La guarda en el rebozo de Lupita que no reclama triunfo, sino que protege. La guarda en el paso de doña Carmen, que mide. La guarda en el aliento del pueblo, que se empaña y se limpia como un vidrio que aprende a recibir. Y yo la dejo escrita aquí, sin más autoridad que la de haber estado y la de seguir estando, con los años encima y la certeza de que a veces el centro de una comunidad es apenas un punto donde el silencio hace su trabajo.